Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 11 de mayo del 2022, 26 grados Celsius, hoy aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, fresquecito, pues amaneció lloviendo un poquito en la mañana, todavía está refrescado, no ha subido así ese vapor que nos tiene realmente un calor que está haciendo, un calorazo, la verdad que sí. Bueno, y uno debiera estar acostumbrado, pero qué cosa, ¿eh? Nunca nadie se acostumbra, uno lo sufre. Bien, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bien, el presidente ayer estuvo en una entrevista y dio unas interesantes declaraciones. Yo las voy, obviamente, como siempre, la figura presidencial tiene prioridad siempre en nuestro programa por la trascendencia del mismo y de las implicaciones de lo que dice, y que nosotros usamos ese insumo porque realmente nos da buenas posibilidades de comentar, y las posiciones del presidente son trascendentales para todos nosotros, impactan en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, tanto para bien como para mal, correcto. Por eso mismo siempre le damos la prioridad. Cuando el presidente participa, habla, dice cualquier declaración que es importante, que es trascendente, transversal en nuestro programa, la usamos definitivamente que sí. Y en esa conversación de ayer, el presidente Luis Abinader se refirió, parece que alguien le hizo una pregunta sobre los comentarios que han venido haciéndose, porque ayer mismo justamente estaba reunido el comité político del PLD en una casa en Los Mogotes de uno de esos jerarcas, de esos tutumpotes a que vinieron los del comité político del PLD, salvo honrosas excepciones, ¿no? Ahí dicen que quizá en la de Francisco Javier, uno de esos magnates, y que ahí se estaría discutiendo, yo dudo porque ahí hay mansos y cimarrones, la posibilidad de entrar en una negociación con el gobierno para habilitar a Danilo Medina como candidato. Eso sería, vamos a decir de alguna manera, sería lo máximo de degradación que ese partido pudiera llegar y de perder la visión y el norte. Pero bueno, eso es lo que se estaba discutiendo, porque recientemente estuvieron reunidos con Hipólito Mejía, y cuando se reúnen con Hipólito, esos camajanes, Francisco Javier, Monchi Fadul y Paulino Sen, que era ministro de Defensa, que eran todos cuadros políticos del danilismo, pues tú puedes esperar cualquier cosa de ahí, que siempre se ha argumentado que Hipólito es un aliado de Danilo permanentemente. Bueno, pues eso es la comidilla del día, lo que se venía hablando, que el punto es que habilitar a Danilo, una reforma constitucional, no iría para los temas estos esotéricos que hemos oído, de que el procurador general, de que la independencia, de que las cartas cortes. No, se está hablando de modificar el 50+1, y obviamente ya eso va en perjuicio de todos los demás partidos. Entonces, bueno, ya ustedes saben, hemos hecho trabajos aquí en el programa sobre el mismo y sobre la recomposición política y hasta los adelantos de decisiones que podrían darse en función de eso, porque eso cambia todo el panorama, todo el tablero, es otro juego, un juego totalmente diferente. Por ejemplo, como el que sucedió en las elecciones pasadas. Recuérdese que la Fuerza del Pueblo, que se va del PLD junto a Leonel Fernández y toda su grey, llegan a acuerdos con el PRM para las congresionales fundamentalmente, y con el Partido Reformista. Y miren, a ver, por ejemplo, Omar Fernández, uno de los más votados del distrito, no pudo ser para la Fuerza del Pueblo porque todavía no estaba ni siquiera reconocida, porque el PLD se ocupó de
someterle, y tuvieron que fallarse como 13 decisiones del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Superior Administrativo, etcétera. ¿Recuerdan? Por esa circunstancia. Entonces se pusieron de acuerdo ex ante en noviembre, y así Bauta fue por Salcedo, por el PRM y la Fuerza del Pueblo, que no existía aún. Franklin Rodríguez fue por San Cristóbal. Hanoi en San Juan, mi amiga, fue por síndico, por la alianza. El síndico, el senador Sedano de Higüey, y así sucesivamente. O sea, se pusieron de acuerdo porque de esa manera se aseguraba a la oposición que iban a ganar por lo menos 23 senadurías. Y así fue, porque estábamos peleando con un demonio gigantesco, un dragón, que era Danilo Medina, que había militarizado el Congreso y tenía las intenciones, ¿verdad?, de perpetuarse ese grupo. Y como después el lunes, cuando el número sale, todo el mundo dice, ay, pero yo me soñé que era el 14. Pero el viernes en la noche, todos los números son iguales. Entonces se pusieron de acuerdo, no fuera a hacer cosas, ¿verdad? Y así se arregló la situación. Por eso mismo pasaría si se diera esa circunstancia. Ya nosotros analizamos eso los otros días por acá. Pudiéramos seguir elaborando sobre el mismo y profundizar, por supuesto, aún más. Pero el tema es que al presidente se le dispara a boquejarro una pregunta como esa, y él dice, califica como un solemne disparate, que su gobierno negociaría con el PLD a cambio de impunidad, que es lo que se habla. Impunidad y rehabilitar a Danilo. Y le dijo a la persona que si quiere que le responda como presidente o con mi sangre árabe. El presidente se regó y reiteró que su proyecto de reforma, en su proyecto no reposa nada relacionado con los procesos electorales. Y yo siempre le he dado el beneficio de la duda a la palabra presidencial y creo en su palabra. Y lo he dicho acá, el punto es que el presidente no puede garantizar, no tiene cómo garantizar que una vez la asamblea se reúna, la asamblea constituyente, para modificar la constitución, se garantice que nada más sean los puntos que él haya sometido. Porque la asamblea es soberana, como se dice. Y esa asamblea, con esos turpenes que están ahí en el Congreso, pueden pasar después que se reúnan, después que se abra ese dique de contención, como yo llamo, lo que les venga en gana. Si quieren, en lugar del 50+1, poner 25+1, lo pueden poner. Si quieren cambiar las elecciones del día jueves para el 27 y que sea día de... lo pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que a usted le pase por la cabeza. No han hecho, claro, el Código Procesal Penal, que tienen años y no lo aprueban. Entonces nos vamos a meter en esto. Las 92 leyes y reglamentaciones que debieron haberse producido, que debieron haberse evacuado a raíz de la Constitución del 2010, llevamos 12 años y no salen. Entonces ahora vamos, ¿entiende? El presidente puede estar bastante bien interesado y estar convencido de que él, o sea, él está, claro que está convencido de que en su documento lo que habla es de la... Pero una vez se reúna esa asamblea, ahí no se sabe lo que salga. Entonces ese es el problema, que él no lo puede garantizar, él no tiene cómo, aunque él quisiera. Y aquí todos nos conocemos y sabemos de lo que son capaces esos senadores y diputados y los partidos cuando tienen que acercar la brasa para quedarse administrando los 1.000 millones de pesos que tiene el presupuesto nacional este año. Son 1.000 millones de pesos. Un billón, como dicen los americanos. En el 96, cuando el presidente Balaguer le entregó al presidente Fernández, eran 26.000 millones. 26.000. Ya vamos por 1.000 millones. Es el presupuesto nacional. ¿Da para mucho? Da para mucho. Da para mucho. Entonces, yo entiendo al presidente y él se molestó, dice que eso es un disparate, pero ya Milagros Ortiz había planteado
Yanilda por ahí lo dice, porque el problema es que aquí se habla mucho. Se habla mucho. Entonces, el punto es este. En la modificación que el presidente aspira de la Constitución no están esos temas electorales, correcto. Pero una vez se reúna la Asamblea, de ahí puede salir cualquier cosa. Y usted ve que eso del PLD dicen que no, que ellos rechazan, que ellos no estaban discutiendo eso. Lo dice Dantes, el de la jurídica, pero ese no pinta nada. Ahí se hace lo que diga Danilo y obviamente eso va a provocar algún problema a lo interno porque ya hay unos candidatos ahí, Domínguez Brito, Abel Martínez, que no van a apoyar eso. Pero como esa persona, Danilo Medina, tiene esa obcecación y esa obnubilación y no sabe que este pueblo lo que los califica a todos ellos es como un antro de corrupción gigantesco. De hecho, en las encuestas que se hacían antes del cambio de gobierno, y yo lo decía porque había un tema que en Estados Unidos, cuando la campaña de Clinton, que era la crisis económica, y se hablaban de temas sociales y cosas para acá, y había hay una frase muy famosa que le decía, "Is the economy stupid?" El tema es la economía. Y yo decía, a raíz de eso, con el gobierno que peleábamos mucho nosotros, le decía, "Is the corruption and impunity stupid?" Que era la corrupción y la impunidad el tema, y eso fue lo que hartó a este país. Y si se va a hacer un quid pro quo, tú me das el undarum deido de Rita Indiana, tú me das y yo te doy, yo te quito. Porque no hemos visto, ahí están los 22.000 millones de Donald Guerrero del pago irregular en la transición, no vemos dónde están. Los 11.500 millones del cemento asfáltico del Penco, no sabemos qué ha pasado. No se mueve más nada, nada más los 2 o 3 casos que están ahí. Entonces, yo diría, si al final del día, y el presidente tiene razón en molestarse, pero el único problema es que él no puede garantizar que la Asamblea haga lo que él someta. Claro, eso es lo que él somete, esa es su responsabilidad. Él diría, yo hasta aquí, como Pilatos, me lavo las manos, yo no tengo que ver con eso. Sí, entonces el problema es que una vez esa asamblea se reúna, puede salir lo que sea. Entonces, ¿cuál sería el punto? Vamos a mover eso. Ahí está el detalle, ahí está el detalle. Entonces, también dijo el presidente, porque ayer yo hacía otro comentario al respecto de lo que nosotros siempre estamos buscando soluciones mágicas para los problemas. Y que con el caso de la policía, que cuando mataron a los pastores en el tumbe de droga que querían dar por ahí por Villa Altagracia, un coronel que está sometido, es coronel, que había estado en muchísimas otras cosas, por eso es que lo que debieran primero hacer es depurar, a ver. Entonces, que hacemos soluciones famosas, fanfarriantes, fanfarria y estrambóticas, y que bueno, y ya, y bueno, de ahora para adelante, ajá. Y a la hora de la verdad, nada. En lugar de ir haciendo cosas paulatinas, aunque sean pequeñas. Yo decía, usted no se come la manzana de una sola mordisco. Usted le da mordiditas y vamos poco a poco. Y con lo mismo con la policía, y decía, ahora anunciaron 14 medidas, que van a poner cámaras, que van a poner esto, que van a hacer un sistema, que van a hacer 1000 cosas. Entonces, y la verdad es que cada vez que se arma un lío, entonces salen con eso. La reforma, la recomendación estaba hace un año entregada. Ayer el presidente dice, ya con un poco más de comedimiento, vamos a decir, en relación, que no fue el que dijo eso, de esas 9 medidas que las anunció, hasta un asesor fue, creo, tengo entendido. Dice que él no tiene una varita mágica para resolver el problema de la policía, y yo lo comprendo, y eso es lo que decía yo ayer. Es correcto, justamente eso mismo decía yo ayer. Como una situación entronizada de manera histórica, una cultura de represión, de esto, de aquello y de lo otro, tú la vas a desaparecer de golpe y porrazo. Pues no hay soluciones mágicas, eso no existe. Eso nada más en Disney, como yo le decía ayer. Entonces, el presidente dice que no tiene una varita mágica para cambiar los problemas y debilidades de la policía,
y que por vez primera el gobierno hace intentos por reformar ese organismo, eso también yo lo reconozco del presidente. Sometió unas 12 reformas, estaba la del pacto eléctrico, etcétera, las otras, hay varias reformas más. Eso hay que reconocerlo. Pero de ahí a proponer soluciones famosas, demasiado ambiciosas, que no son realistas, por eso viene el problema. Dice, yo no puedo cambiar ese accionar de los policías que duraron solo 3 meses en entrenamiento. Es verdad, y no es el presidente, pero al jefe de la policía lo invitan los diputados para una audiencia y el que va es Chu. Que yo soy el jefe. Cuando le cambian a jefe de la policía le ponen director, que para evitar que no se diga jefe. De las boberías que están aquí, igual que ahora la Procuraduría, que ahora que se llame fiscal general. Eso es bobería semántica. Dice el presidente que ha notado la percepción y la indignación colectiva. Es que claro, presidente, es que a cada rato surge una cosa nueva. Es que todos los días vemos una novedad, un abuso. Y él tiene razón cuando dice, ahora tenemos las redes y se sabe, sí, esa es una realidad con la que vamos a convivir y gracias a Dios. Porque antes pasaba y mataban y enterraban y no pasaba nada y no se enteraban. Y los periódicos, si tú tenías tu alicate y tu compinche en los periódicos, te ocultaban las informaciones, vamos a decirlo de alguna manera. O las daban ahí, la ponían en las páginas por allá, 20 y pico que no se daban. Ahora todo el mundo está enterado de lo que pasa y la gente se escandaliza. Y hay que contar entonces con eso, con eso. Dice el presidente que hay un 40% menos de muertos que de actuaciones policiales que en el 2017, según sus estadísticas, aunque dice que hay un incremento en la tasa de hurtos. Este periódico escribió tasa con Z, eso es esta taza de café. Ven, lo que les digo, a veces uno aprendía a leer con los periódicos, ya no se puede. Hay que supervisar los muchachos. Ay, Dios mío. Que se van a instalar las cámaras en la patrulla, un centro de operación, todo eso está bien, pero yo lo que digo es, vamos a aplicar las medidas más pequeñitas que sean, pero que vayan en la dirección correcta, de mejorar el accionar de la policía, de que la policía se sienta involucrada con la sociedad, de que la sociedad se siente involucrada con la policía, que no tengan temor, que sean colaborativos. Que la sociedad colabore con la policía para persecución del delito. Que la policía solicite de la sociedad para ese mismo proceso. Y usted verá cómo van a ir cambiando las cosas. Y no hay que ponerse metas rimbombantes, ni 14, ni 25 medidas y al final nada. Eso es lo que yo decía ayer y es lo que dice el presidente al día de hoy en esa entrevista, es que él no tiene una varita mágica y es así. No hay más, yo lo usaba el término ayer, no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. Entonces está muy bien eso. Eso está muy bien. Y que él lo reconozca y que el jefe de la policía haga su trabajo. Porque aunque dice el presidente que en 3 meses él no lo puede cambiar, no, usted no tiene que cambiar eso, usted tiene que ocuparse de sus cosas. Como se ocupa y tiene una agenda bastante apretada. El jefe de la policía, el director ese y todas las áreas por debajo son las que tienen que ir enviando esos mensajes de cultura hacia lo interno de la institución. Y no querer apañar las cosas y andar diciendo que ese muchacho se mató él mismo dándose golpe. Cuando todo el mundo sabe más las cosas que yo he oído, ni siquiera las voy a comentar por aquí porque son ya de otra índole. Pero nada más les dije, a mí ya me ponen de una vez así. Porque empiezan a filtrar pedacitos de video. Digo, aquí hay un maco. Aquí hay un maco. ¿Se acuerdan que lo dije? No, a mí no. A otros sí. Y cuando tú oyes gente comentando por ahí, dice, ay, ay, ay. Como tirando para un lado. Yo dije, sí, den el video completo. ¿Por qué no dan el video completo? Editado. Ya. Entonces, eso lo que genera es más suspicacia. Y no es que uno sea paranoico, pero uno está muy grande y ha visto mucho y sabe mucho de estas cosas. Y ahí está.
Y ni es nada de lo que nos han dicho, ni de lo que no nos han dicho, ni nada por allá, ni por acá, y yo mejor lo dejo de ese tamaño. Pero nosotros no hablamos por hablar. Y no nos metemos en esos temas porque no son de nuestra incumbencia. La verdad que no son. Y siguiendo con el presidente, no solamente dio las declaraciones de la Constitución, de la policía, sino que también se refirió a la canasta básica. Yo aquí quiero hacer un señalamiento. Dice el presidente que la canasta básica del país será de las más bajas, de la región. Él tiene esperanza. Con los 67 productos que se incluyeron, lo único que se va a ahorrar la población son 1.700 millones de pesos. Y tú me dices, 1.700 millones de pesos, que se incluyeron productos e insumos. Lo que pagaron esos productos e insumos de impuesto, y si ahora se le baja a tasa cero, fueron 1.700 millones de pesos el año pasado. O sea que eso es lo único que tú le estás, ¿verdad?, reduciendo. Que no es nada, lo único que va a bajar en 0.45 el nivel de inflación, en menos del 1%. Ya eso lo habíamos manejado y hablado aquí. Pero si el presidente tiene esperanzas en eso, perfecto. Ahora, el punto está en la coherencia del mismo discurso. Y continúo. Dice que se va a ubicar dentro de la más baja de Latinoamérica, que eso obedece a la política de subsidio que desde el gobierno se aplica para mitigar los efectos de los factores internacionales. La política de subsidio en combustibles, el gobierno ha dado ya 12.000 millones en 4 meses. Y si en esos productos son 1.700 millones, estamos hablando de un 10%. O sea, no es significativo. O sea, no creo que eso vaya realmente a mover la aguja, como decimos, de que el amperímetro que va a mover, que se movió la aguja. No, eso ni siquiera se va a sentir. En cuanto a la canasta básica y a los consumidores, que lo que digo que no entendía para qué todo este albarato, toda esta incertidumbre, como decía Seara Hatton por ahí, eso es por si tenemos escasez. ¿Cómo? Y todo esto lo hemos hecho para si tenemos escasez, pero lo que tenemos es surplus, excedentes. Dicho por el ministro de Agricultura, dicho por el de Inespre. Tenemos excedente en todos los renglones, producimos nosotros el 85% de lo que consumimos aquí y qué bueno. Y seguir apoyando al sector productivo, y de esos 67 productos, yo lo que decía, si hay que sacar 17, los productos, el pan sobao, el pan de agua, el otro, aquello, saquémoslo y dejemos los insumos productivos para que los productores de pollo, de cerdo, de arroz, de habichuela, produzcan a más bajo costo, tengan más rentabilidad y llegue más barato a los usuarios. Eso es lo que decíamos, que no veíamos la razón para eso. Entonces el presidente dice él entiende que las políticas de subsidio van a mitigar los efectos inflacionarios por las materias primas. En cuanto a las materias primas, sí, correcto, porque si le bajas el impuesto al maíz que consumen los granjeros, van a producir un pollo más barato. Pero si le traes un pollo de Brasil ahora, porque bajaste los impuestos, ellos no van a poder vender pollo, lo que se van a quebrar. Que era la discusión, que nosotros hemos trabajado este tema bastante aquí, ya, ¿verdad? No lo voy a señalar más. Dijo, pero entonces ahí es donde entro yo y señalo lo de la incoherencia. Dice el propio presidente Abinader, en cuanto a los productos agrícolas, dijo que todos, y estoy citando, en cuanto a los productos agrícolas, dijo que todos, sin excepción, se están produciendo más en el país. Entonces, lo mismo que le digo. Y esa ley se aprueba de que para que si tenemos escasez, entonces los productos puedan emitirse ese lío, armar todo ese rebus, y nosotros estamos teniendo excedentes. Estamos produciendo más de lo que consumimos. Estamos produciendo lo que necesitamos. Entonces no había necesidad de eso. No había necesidad. Y el propio presidente lo reconoce. Y es que bueno, por los subsidios a los fertilizantes,
la reducción de las medidas que él propuso, que había muchas buenas, que nosotros al otro día la estamos valorando aquí. Esa única parte que la hemos seguido criticando ha sido la de los 67 renglones de las partidas arancelarias y no de los 67, diríamos que como de 17 o 20 que hay ahí, que son los productos terminados. Los otros lo apoyábamos desde entonces. Dice el presidente que todos se están produciendo más en el país. Esa es la actitud. Eso es lo que debieron haberse apoyado y sacar aquellos productos terminados, que estamos haciendo lo que podemos. Quisiéramos hacerlo todo con los productos, pero ni Estados Unidos ni Europa pueden hacerlo. Eso es así, no hay magia, no hay soluciones mágicas. Pero sí hay decisiones que tienen trascendencia en el largo plazo y que pueden afectar la producción, y es lo que quisimos evitar. Y tratamos de colaborar y parece, no sé, no es con el presidente, porque esto es asunto entre asesores, vamos a decir. Nosotros ahí esgrima, usted piensa una cosa. Hemos visto muchas opiniones de economistas. Digo, no puede ser que todos nosotros, sector empresarial, más de 300 organizaciones productivas, estemos equivocados y los brillantes, the best and the brightest, estén del lado del gobierno. ¿Desde cuándo? ¿De cuándo ustedes fueron brillantes? En la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Dónde fueron brillantes? Yo no recuerdo que ustedes hayan sido así, outstanding, que salen así, refulgentes. No, hombre, ustedes son lo mismo que todos nosotros. Algunos brillaban. Como decía Oscar, nos jugando basquetbol cuando jugábamos, muchachos, que una estrella que no alusa. Bueno, entonces ahí están las cosas. Incoherencia a veces en el discurso. Que eso se hizo por si hay escasez, pero si lo que estamos teniendo es excedente, ¿qué sentido tiene? Incertidumbre, que hará incertidumbre a la producción, a la inversión agrícola. No había necesidad. No había necesidad. Pero mira, ves cómo les digo, las opiniones del presidente son importantes porque clarifican el panorama y nos dan un sinnúmero de datos para nosotros apuntalar nuestros comentarios. Miren, aquí hay que tener cuidado también. Miren lo que acaba de pasar en una isla paradisíaca de la Cartagena de India. Yo estuve en Cartagena, es bellísimo, en San Andrés, en la bahía. Hay unas islas que son fenomenales. El fiscal especializado anticrimen de Paraguay, junto con su esposa, una periodista famosa, se habían casado y se fueron a pasar su luna de miel en la isla de Barú. Marcelo Pecci con la periodista Claudia Aguilera se casaron el 30 de abril y fueron a pasar su luna de miel y estaban en esa isla paradisíaca y allá fue asesinado el fiscal anticrimen. Ustedes pueden estar seguros que eso tiene que ver con cosas que él investiga allá, de la corrupción en su país. Allá está el jefe de la policía, Jorge Luis Vargas de Colombia. ¿Se recuerdan cuando el caso de los haitianos, que él sonaba mucho, hablaba mucho? Bueno, está en contacto con la autoridad de Estados Unidos, de Colombia y de Paraguay. Bueno, él es de Colombia y de Paraguay para fines de investigar eso. Yo vi esa noticia y la puse para comentarla de entrada, pero después de aparecieron las opiniones del presidente y obviamente le di prioridad, porque ustedes recuerdan que a un seguridad de la fiscal Jenny Berenice, en una ocasión la estuvieron espiando a un coronel, ¿recuerdan, no? Y después explotó el lío y resulta que había sido que Pepe Goico había solicitado 2 espías de los que tiene de eso de inteligencia de la Fuerza Aérea, y que para un trabajo, como se llama, así fue que desaparecieron ¿cómo se llamaba el periodista aquel? Narcisazo.
para un trabajo. Y bueno, y era para darle seguimiento, vigilancia a una persona que trabajaba bajo las órdenes o la seguridad de Jenny Berenice, que tenía que cambiar las rutas y todo eso. Entonces, yo hago este comentario porque así como donde quiera se cuecen habas, y ahora que se habla de tantas cosas y acuerdos y cosas raras, nosotros no debemos dormirnos en nuestros laureles. El crimen nunca duerme. Y el que no tiene nada que perder, porque ya lo perdió todo en términos de crédito, prestigio, etcétera, y lo que tiene es una espada de Damocles colgando en el cuello, es capaz de lo que sea. Hago ese comentario para que aquí nosotros sepamos que por más bien que estemos, por más tranquilos que estemos, siempre es posible. Mira dónde fueron a matar a ese señor. A un resort, a una playa. O sea, eso le dieron seguimiento de inteligencia, lo tenían vigilado, lo tenían chequeado, lo tenían rastreado. Esas son unas islitas paradisíacas que se fueron desde Cartagena de India, desde la bahía, hacia allá, pasar el día y como tú y aquí acá yo levantado, por ejemplo, en Samaná. Te vas una hora, lo que sea, dura ahí, llega allá y ya tú sabes. Entonces, eso es importante y es trascendente, porque les digo, el crimen organizado, y vimos todo lo que pasó, que teníamos intervenido el Ministerio Público, la Procuraduría por el crimen organizado con el grupo de Jean Alain y compartes. Ustedes recuerdan, ellos tenían acceso a toda la computación y a todo lo que se movía ahí. Borraban expedientes, arreglaban cosas, subían, bajaban, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció importante compartir ese comentario, circularlo, para que, como sé que se le da seguimiento, no nos dormamos nosotros en nuestros laureles. Y porque aquí pasó eso, entonces, yo le vi cierta trascendencia. No sé por qué tenían que estar investigando, persiguiendo, siguiendo a esos militares de la seguridad de la fiscal Jenny Berenice. ¿Se da cuenta? Entonces hay cosas que colgando parecen salchichones y realmente no lo son. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.